Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy segura, muchos de ustedes van a sentir súper cercana, porque trata de esos reencuentros inesperados que de repente te dan un giro a la vida, o al menos un buen susto y un montón de emociones. Vamos a hablar de Ande y Kerem, y de cómo sus caminos se cruzaron de nuevo en una fiesta, en lo que podemos llamar su primer encuentro inesperado. Sé que a muchos les encanta este tipo de historias, porque nos recuerdan que el destino a veces tiene un sentido del humor un poco travieso. Así que si te gustan las historias que te hacen pensar, que te sacan una sonrisa o quizás hasta un nudo en la garganta, quédate conmigo porque este vídeo está hecho para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Es súper fácil. Solo tienes que darle al botoncito rojo que ves por ahí abajo y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que vamos a la historia. Imaginen la escena, una noche cualquiera, una fiesta de amigos, de esos planes espontáneos que se arman a última hora. El ambiente está cargado de risas, música animada, y esa familiaridad que solo se siente entre personas que comparten un mismo círculo de afecto. Ande llega, quizás un poco tarde como es habitual en ella, con esa energía vibrante que la caracteriza. Está saludando a unos y a otros, poniéndose al día, totalmente inmersa en el presente, sin la menor idea de lo que el destino le tenía preparado para esa noche. Y entonces ocurre. Al girar para buscar un vaso o para unirse a una conversación, sus ojos se encuentran con unos familiares. Y ahí está Kerem. El aire se congela por un instante o al menos, así lo siente ella. Un torbellino de recuerdos, sensaciones y preguntas empiezan a revolotear en su cabeza. Piensen en la magnitud de ese momento. No es un encuentro casual en la calle, no es una cita organizada. Es una fiesta, un lugar público lleno de gente donde el elemento sorpresa es máximo. Para Ande, Kerem representa un capítulo cerrado, quizás uno que nunca pensó que volvería a abrirse. Tal vez hubo un antes, una historia compartida, un pasado que por una u otra razón, terminó. Y ahora ahí está él tan cerca, tan real, como si el tiempo se hubiera detenido, o mejor dicho, como si hubiera dado un salto inesperado hacia atrás. ¿Cómo reaccionas tú en una situación así? Lo primero que suele pasar es una especie de shock, una parálisis momentánea. Los sentidos se agudizan, cada detalle del otro cobra una importancia desmedida, la forma en que está vestido, la expresión en su rostro, la sonrisa que quizás se dibuja en sus labios al notar la sorpresa en los ojos de Ande. La mente empieza a correr a 1000 por hora, repasando todo lo que vivieron juntos, las razones por las que ya no están, las preguntas sin respuesta, las palabras que quedaron en el aire. Es como si una película de sus vidas pasadas se proyectara en ese preciso instante en su mente. ¿Y Kerem, qué sentirá él? Probablemente algo muy similar. La sorpresa, la incomodidad inicial, la curiosidad, y quizás, solo quizás, una punzada de algo más profundo. Un recuerdo de lo que fue, de lo que pudo haber sido. La dinámica entre ellos al principio es tensa, cargada de esa electricidad que surge de lo desconocido, de lo que se creía enterrado. Se miran, y en esa mirada hay un universo de cosas no dichas. La primera reacción física suele ser un gesto, una pequeña mueca, quizás un movimiento nervioso de las manos. Luego, tímidamente un saludo. Hola, o quizás un ¿qué tal?, que suena demasiado trivial para la magnitud del momento. La conversación al principio es un campo minado. Se tantean, buscan un terreno común, intentan no tocar las heridas, si es que las hay. Hablan del clima, de la fiesta, de los amigos en común, de cualquier cosa que no sea eso que los separó o que los hizo distanciarse. Pero, ¿qué es eso? Aquí es donde la historia se pone interesante. ¿Fue una ruptura dolorosa? ¿Fue una decisión mutua pero difícil? ¿Fue una serie de malentendidos que se acumularon hasta crear una brecha insalvable? El guión de su reencuentro está escrito por las experiencias que vivieron desde su último encuentro. ¿Han cambiado? ¿Han madurado? ¿Han seguido adelante de maneras significativas? Estas son las preguntas que flotan en el aire, y que la conversación, si logran superar la barrera inicial, empezará a responder. Imaginemos que Ande es una persona que tiende a ser un poco reservada al principio,
pero una vez que se suelta, es pura energía y espontaneidad. Kerem, quizás, es más reflexivo, más observador. La forma en que interactúan en la fiesta revela mucho. ¿Se buscan la mirada constantemente? ¿Intentan evitarse? ¿O se ven atraídos por esa fuerza invisible que, a pesar del tiempo y la distancia, aún parece existir entre ellos? La fiesta se convierte en el escenario perfecto para esta reconciliación, o al menos, para este primer contacto. Los amigos que los conocen a ambos pueden sentirse incómodos, expectantes, o quizás hasta emocionados, viendo cómo se desarrolla la situación. Puede que intenten acercarlos o que les den espacio. Cada uno tiene su propia perspectiva de lo que ocurrió en el pasado, y ese reencuentro los obliga a confrontar esas memorias, quizás incluso a verlas desde un nuevo ángulo. La conversación en un momento dado, inevitablemente se vuelve más profunda. Quizás se alejan un poco del bullicio, buscan un rincón más tranquilo. Es ahí donde las palabras empiezan a fluir con más honestidad. Pensé que no te vería en mucho tiempo, podría decir Kerem. Y Ande podría responder con una sonrisa un poco melancólica, la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Y es ahí donde empiezan a compartir fragmentos de sus vidas actuales. ¿A qué se dedican? ¿Han viajado? ¿Han encontrado nuevas pasiones? Estas preguntas aparentemente inocentes son también una forma de medir el terreno, de ver qué tanto han crecido, qué tanto se han transformado. Y si hay algún resquicio de afecto o interés, estas conversaciones pueden avivar la llama. Podríamos imaginar una escena donde Kerem le cuenta a Ande sobre un proyecto nuevo y ambicioso en el que está trabajando, algo que lo apasiona. Y Ande a su vez podría compartirle su entusiasmo por un viaje que está planeando, o por un logro personal que la ha llenado de satisfacción. En esos momentos se ven el uno al otro de una manera nueva, reconociendo la persona en la que se han convertido, y quizás, preguntándose si esa conexión que alguna vez sintieron, aún tiene cabida en sus vidas actuales. El primer encuentro inesperado en esa fiesta no es solo un cruce de miradas, es un cruce de historias, de presentes, de futuros potenciales. Es la oportunidad de cerrar ciclos, de abrir nuevas puertas, o simplemente de recordar lo que fue importante. La química, esa chispa que existía antes, puede resurgir con fuerza, o puede que descubran que aunque el cariño persista, las vidas que llevan ahora son demasiado diferentes. Pero, ¿qué pasa si en esa conversación resurge la chispa? Si las viejas heridas empiezan a sanar con el simple hecho de verse, de escucharse. La fiesta, con su ambiente de celebración, puede ser el catalizador perfecto. La música, las risas, la cercanía de los amigos, todo contribuye a crear un ambiente propicio para la conexión. Piensen en los detalles. La forma en que Kerem se ríe de una broma de Ande, o cómo Ande se queda mirando a Kerem cuando cree que él no la ve. Son esos pequeños gestos, esas microexpresiones, las que nos dicen si algo más profundo está sucediendo. El primer encuentro inesperado puede ser el preludio de algo más. Quizás al final de la noche la conversación ha sido tan fluida, tan llena de entendimiento, que se dan cuenta de que han pasado horas sin darse cuenta. Y surge la pregunta, ¿qué ahora? Se despiden con un simple «fue bueno verte» y se marchan por rumbos separados, o hay una invitación para seguir esa conversación, para verse de nuevo. El título «El primer encuentro inesperado» nos da esa sensación de que algo importante ha comenzado. No es el final, es solo el principio. Es el momento en que dos vidas que parecían separadas por el tiempo y la distancia, vuelven a colisionar, y la energía de esa colisión es lo que nos intriga. ¿Qué hará Ande? ¿Qué hará Kerem? ¿Será este encuentro el inicio de una nueva etapa, o simplemente un bonito recuerdo que añadir a su historia personal? La belleza de este tipo de historias radica en la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Podemos especular, podemos imaginar. Pero lo que sí sabemos es que ese momento de sorpresa, ese torbellino de emociones, es lo que hace que la vida sea tan fascinante. El reencuentro en un contexto tan casual como una fiesta, añade un toque de realismo y de podría pasarle a cualquiera. Y reflexionando sobre esto, es importante recordar que todos hemos tenido esos momentos en nuestras vidas, ¿verdad? Esos encuentros que te sacan de tu rutina, que te hacen pensar en el pasado, en el presente y en las posibilidades del futuro. Y esas son las historias que nos gusta compartir, porque nos conectan, nos hacen sentir menos solos en nuestras propias experiencias. Así que para resumir un poco lo que hemos estado hablando,
este vídeo se centra en ese momento crucial y a menudo lleno de tensión y emoción que es el reencuentro inesperado de Andy y Kerem en una fiesta. Hemos explorado las posibles reacciones iniciales, la dinámica de la conversación, los sentimientos que pueden surgir, y cómo este evento puede ser un punto de inflexión en sus vidas. Hemos imaginado los escenarios, las emociones, y las preguntas que este tipo de situaciones plantean. Hemos intentado capturar esa chispa de lo inesperado que estoy segura ha resonado con muchos de ustedes. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia y de la reflexión que hemos compartido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tipo de reencuentros. ¿Han vivido algo similar? ¿Cómo creen que reaccionarían Andy y Kerem en diferentes circunstancias? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Nos ayuda un montón a entender qué es lo que les interesa y a seguir mejorando. Y si les ha gustado este contenido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta que ven por ahí. Significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos a los que les encantan las historias de amor, reencuentros o simplemente de la vida misma. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Los esperamos en el próximo vídeo con más historias y reflexiones. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Adiós.